Compañeros, compañeras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a analizar una acción, ¿vale? Una acción que cotiza en la bolsa de Nueva York, que se llama NIO, ¿vale? Pues NIO simplemente es una empresa de creación, de construcción, de fabricación de vehículos eléctricos, ¿vale? Pues es una acción relativamente nueva, cotizando en la bolsa se creó en el año 2014, pero lo que es cotizar en el mercado de valores empezó a cotizar a finales de 2018, si mal no recuerdo, principios del año 2009, ¿no? 2019, perdón. Entonces, es interesante porque, bueno, pues se está metiendo en un sector que va a ser el sector del futuro, que es el sector eléctrico, y además de eso, pues a nivel contable, a nivel financiero está presentando buenos resultados, y además de eso, pues a nivel técnico está desarrollando un patrón súper interesante que lo vamos a analizar en profundidad, que si se cumpliese todo el patrón de manera técnica, pues podríamos tener NIO cotizando en los próximos meses o incluso años cerca de los 200 o $250 por acción, estando ahora a un precio más o menos de entre 15 y $20 por acción, ¿de acuerdo? Entonces, pues acompañarme aquí a la pantalla y vamos a ver un poco qué es NIO. Pues simplemente NIO es una empresa china, ¿vale? Es una empresa china pues que fabrica coches eléctricos, pues más o menos como igual que Tesla, ¿no? Pues los coches más o menos están chulos, tienen gama Sport, gama más sub, y un poco de todo, ¿no? Y además de eso, pues una empresa que está en continuo en continua expansión, porque bueno, pues ya se está desarrollando también ya tienen sedes, ya tienen almacenes y fábricas y todo eso, pues en Londres, en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Pero bueno, vayamos a entrar aquí en los gráficos, y antes de analizar NIO a nivel técnico, os voy a poner en contexto. Vamos a ver otros proyectos que ya se cumplieron ese patrón que os quiero enseñar, y después de ver esos proyectos donde ese patrón ya se ha cumplido, vamos a analizar NIO, porque el patrón en NIO se está desarrollando, aún no se ha cumplido, ¿no? Entonces, pues seguidme. Vamos a empezar con... Vale, pues para poneros en contexto vamos a ver esta primera acción. No es una criptomoneda, se llama Solana. Y lo que es el patrón, pues no lo he inventado yo, sino a mí me lo enseñó mi formador, que desde aquí le envío un fuerte abrazo. Pues se catalogó como el concepto de primera vela. ¿Y qué significa esto? Pues veniros conmigo, lo vamos a ver aquí en el gráfico. El concepto de primera vela es simplemente el nacimiento del proyecto, es decir, la salida a cotización del proyecto, o sea, la primera vela de nacimiento. Y el concepto de primera vela es simplemente esperar a que haya un momentum alcista, ¿vale? Rompiendo esa primera vela de nacimiento, ¿vale? Tenemos que esperar que haya un momentum alcista para luego pues utilizar una serie de herramientas, como puede ser el retroceso de Fibonacci en esta zona, para intentar incorporarnos en esta zona. Aquí nos incorporamos, compramos, para ir a buscar el 423, que es esta zona de aquí, de la extensión del Fibonacci, ¿de acuerdo? Vamos a verlo más detenidamente, ¿no? Entonces, el proyecto sale a cotización, ¿vale? Esta es la primera vela. Esta es la primera vela de nacimiento. A raíz de ahí, pues el precio, ¿qué es lo que hace? Va hacia abajo, ¿vale? Hace un desarrollo bajista, para finalmente hacer un movimiento muy fuerte al alza. Lo vamos a catalogar como un momentum alcista. Tenemos un momentum alcista, un impulso alcista muy fuerte, con un incremento de volumen muy fuerte, ¿vale? Rompiendo pues la antigua resistencia, que es la vela de nacimiento. Luego tenemos siempre un primer pequeño retroceso, que lo suyo siempre sería incorporarnos tirando un Fibonacci. Simplemente podemos tirar un Fibonacci desde abajo hasta arriba. Lo suyo sería entrar de manera conservadora entre el 60 y el 70%. Desde mi punto de vista hay gente que define el 50%, pero bueno, yo he estado viendo varios proyectos. La estadística me dice que al 50% en la mayoría de los casos es algo temprano. Entonces yo pues opto siempre por ser un poco más conservador, entre un 60% y un 70%. Y cuando el precio retrocede entre un 60%
y un 70% es cuando nosotros compramos, ¿vale? Entramos en compra, sea en esta zona o en esta zona, porque después lo que hace el precio es una segunda extensión. Siempre hace una primera extensión, retroceso pequeño, segunda extensión, para luego el retroceso profundo. Entonces, lo suyo es siempre incorporarse en el primer retroceso, que es en el primer retroceso, que es el retroceso del primer impulso, porque el precio, técnicamente hablando, y si se cumplen todos los patrones, debería ir a buscar el 4.23, es decir, es el 4.23 de la extensión de Fibonacci, que es coger simplemente la parte de abajo, la parte de arriba, tirar, y el precio, si os dais cuenta, va a buscar el 4.23, es decir, pasa de un precio de unos $20 para alcanzar el 4.23 de la extensión de Fibonacci, que son unos $240 por acción, ¿no? Por criptomoneda. ¿De acuerdo? Entonces, para poner en contexto, el patrón es el siguiente, es simplemente dejar que el proyecto nazca, cotice y se desarrolle, esperar que haya un momento alcista que rompa la resistencia, que rompa esa zona de nacimiento, ¿vale? Esperar que haya un momento alcista para después incorporarnos en esta caída, nos incorporamos en esta zona de aquí. Lo podemos hacer de dos maneras, o bien podemos utilizar el retroceso de Fibonacci, que es simplemente pues tirarlo desde el inicio del impulso al final del impulso, ¿vale? Y nos incorporamos, compramos, ponemos órdenes límite en el 60%, ¿vale? O en el 70%, ¿vale? Que aquí en este caso pues no llega. Compramos y esperamos que vaya a buscar el 4.23 de la extensión de Fibonacci. Este es el retroceso de Fibonacci y ahora elegimos la extensión de Fibonacci, que es igual desde el inicio del impulso al final del impulso, al final del retroceso y finalmente el 4.23, ¿vale? Vamos a ir a buscar el 4.23 y aquí pues vendemos, porque después ya viene el gran retroceso, que es donde estamos ahora. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro proyecto para que veáis que este patrón es súper interesante. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí, que es Link. Y Link, mirad lo que hace, ¿no? Link tenemos pues la zona de nacimiento, la vela de nacimiento, que rápidamente me marca una zona de resistencia, que esto es esta de aquí, esta es la zona de resistencia, la zona a romper. Lo que hace el precio es una falsa ruptura, es una manipulación del precio al alza para que la gente compre y se quede pillada, vuelve a meterse dentro, ¿vale? Digamos que consolida, acumulan para finalmente buscar esa ruptura de esta resistencia de aquí, de la zona de nacimiento. ¿De acuerdo? Tenemos aquí esta resistencia que la marca cuando nace el precio, cuando empieza a cotizar el precio, y a raíz de ahí, pues según la acción del precio, hace una falsa ruptura, se vuelve a meter dentro para finalmente hacer este momento. Lo que buscamos es eso, es la ruptura de la zona de resistencia. Tenemos que esperar este momento alcista, ¿vale? Con un incremento de volumen. Si os dais cuenta, aquí pues hay poco volumen y de repente ya empiezan a entrar volumen institucional, volumen de compras, ¿vale? Entonces nosotros siempre tenemos que esperar eso, el primer momentum alcista, y cuando se dé el primer momentum alcista, lo que tenemos que hacer es esperar el retroceso y incorporarnos en el retroceso, en esta zona de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente tenemos dos opciones, o bien tiramos un retroceso de Fibonacci desde el inicio del impulso, nos incorporamos en el 60 o en el 70, por ejemplo, pues aquí casi toca el 70, ¿vale? Aquí casi lo toca, pero bueno, nos incorporamos en el 60, estaríamos pues un poco en pérdidas para finalmente pues, ver el desarrollo del precio alcista y tener beneficios, ¿no? Y otra forma también de entrar al mercado, si no queréis utilizar el retroceso de Fibonacci, es simplemente pues bajar a un gráfico un poco más pequeño, pues por ejemplo en diario o en 4 horas, y esperar simplemente pues la ruptura de la estructura de mercado, ¿vale? Si la estructura de mercado
Cuando hacemos un retroceso es bajista, es impulso, retroceso, impulso y retroceso, y este retroceso, porque es tendencia bajista, rompe el antiguo máximo, por lo tanto aquí ya está haciendo una ruptura de la estructura del mercado, y a raíz de ahí es el aviso que tenemos que esperar que pues finalmente el precio se consolide por encima de esta zona, que es más o menos pues por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí pues entramos con una seguridad mayor al mercado, pero con un precio bastante más alto. Tener en cuenta que si hacemos el retroceso de Fibonacci, entraríamos a precios de más o menos 2,10 dólares por acción, pero es más riesgoso porque el precio puede caer, puede volverse a meter y puede no cumplirse el patrón y puedes pues tener que vender en pérdidas, ¿no? La otra manera es esperar la ruptura del patrón, ¿no? La ruptura de la estructura de mercado, ¿vale? Si este es el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso que rompe el antiguo máximo, que es la ruptura de la estructura del mercado bajista, pues simplemente cuando el precio vuelva a romper esta zona al alza es cuando entramos con un margen de subida mayor, que es más o menos pues por aquí, ¿vale? Además más o menos se confirma con un aumento de volumen en esa zona. Aquí tendremos un margen de seguridad mayor, pero pues en vez de entrar a 2,10 como lo hemos hecho aquí, entraríamos a 5, ¿vale? Un poquito más caro, pero más seguro, ¿de acuerdo? Eso ya pues a decisión de cada inversor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el precio después del primer momento alcista? Hace un retroceso, ya lo hemos visto. Nosotros entramos en el 60 de retroceso de Fibonacci, esta zona de aquí o esta zona de aquí, para después ir a buscar el 4.23 de la extensión de Fibonacci. Y el 4.23 es simplemente coger la herramienta de la extensión de Fibonacci, trazarlo pues desde el inicio del impulso hasta el final del retroceso, y si os dais cuenta pues el precio llega a la zona del 4.23, se dilata un poco más y a raíz de ahí empieza a caer, ¿de acuerdo? Es decir, si compramos en precios de 2,10, pues podremos aguantar el precio hasta dar un beneficio de esta zona de aquí, de 20 dólares por acción. Entraríamos en 2,10, 2,30, 2,50 y venderíamos pues en los 20 dólares por acción. Eso es un beneficio bastante grande, bastante suculento, ¿no? ¿Vale? Esto es otro proyecto que también se cumple el patrón. Vamos a ver un tercer proyecto, ¿vale? Que es este de aquí. Aquí pues más o menos hace lo mismo. Tenemos el nacimiento del proyecto, la salida a cotización del precio, ¿vale? Lo que hace es marcar una zona de acumulación. Tenemos aquí una pequeña falsa ruptura y otra pequeña falsa ruptura por aquí para incitar tanto a compras y tanto a ventas, para que la gente se quede pillado. Pero bueno, el objetivo final del mercado es siempre el mismo, ¿no? Si se cumple el patrón, evidentemente. Lo que hacemos es esperar el momento alcista, que es la ruptura de esta zona de aquí, que es la zona de resistencia. Aquí lo vemos claramente, como aquí ya se están preparando con el volumen, se dispara el volumen. Esto es volumen institucional, volumen de compras institucionales, pues de bancos, de fondos de inversión, de grandes inversores, de la gente en general, de la gente que sabe que sabe un poco, que está formado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos siempre el momento alcista, ¿vale? La ruptura de esta resistencia de aquí, nos incorporamos en el retroceso de ese impulso, de ese primer impulso alcista, esperamos que haga retroceso de entrada en el 60 del FIBO, entre 60 y el 70, ¿vale? Entre el 60 o el 70, aquí por ejemplo el 70 hubiera sido casi la entrada perfecta, y a raíz de ahí, ¿qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es eso, es el 4.23 de la extensión de Fibonacci. Desde abajo, arriba y abajo, y el precio va a parar exactamente al 4.23 de la extensión de Fibo para finalmente a partir de ahí caer. Es decir, lo habíamos comprado en precios más o menos de 4 céntimos, ¿vale? 4 céntimos o la zona perfecta de entrada en 2-3 céntimos, para luego vender pues en 0,50 céntimos. O sea, es un retorno del capital impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, ya habiéndolos puesto en contexto, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en NIO, porque en NIO ahora mismo estaríamos en esta zona de aquí, en NIO. Estaríamos más o menos
en esta zona de aquí para intentar buscar participaciones en esta zona de aquí, para en un futuro ir a buscar el 4.23. Pues esto es NIO. ¿Y NIO qué está haciendo? Pues NIO lo que está haciendo es lo que ya hemos visto. Tenemos la cotización de NIO, la salida a bolsa, la salida a cotización del precio de NIO. Tenemos un desarrollo bajista, ¿vale? Durante un tiempo. Finalmente, pues este desarrollo bajista tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso profundo que rompe el antiguo máximo, por lo tanto es una ruptura de la estructura de mercado. A raíz de ahí el mercado se da vuelta y hace el momentum. Y nosotros lo que buscamos primeramente es siempre el momentum alcista que rompa la primera vela de nacimiento, que es la zona de resistencia, que es la línea esta horizontal de color amarilla que veis aquí en 1301, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el precio de NIO? ¿Qué es lo que hace NIO? Tenemos ya el primer momentum alcista. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Pues incorporarnos en el retroceso de Fibonacci. Perdón, es este de aquí. ¿Vale? Entre el 60 y el 70. Entre el 60 y el 70. Y además de eso, ¿dónde está ahora NIO? Pues NIO ya ha roto la estructura de mercado bajista. ¿Vale? Ya ha roto toda esta ley 4. Ya se ha confirmado la ruptura. Aquí tenemos que este impulso, perdón, este retroceso rompe el antiguo máximo, ¿vale? Ha hecho una ruptura de la estructura de mercado. Por lo tanto, pues digamos que esta ley 4 se termina para ahora entrar en la ley 1, que es la ley de acumulación. Y aquí lo que yo voy a esperar para participar de manera activa, esto es a nivel personal, lo que voy a esperar es simplemente pues que NIO, como ya me ha roto la estructura de mercado, que es este retroceso, ya me ha roto esta zona aquí, lo que voy a esperar es que NIO cotice por encima de 24,5, de 25 dólares por acción. Voy a esperar a que reteste esa zona y cuando se me confirme de que esa zona se ha parado, de que aquí la demanda para el precio, me incorporaré por aquí para ir a buscar el 4.23 de la extensión de Fibonacci. Es decir, vamos a esperar a que NIO vaya a buscar en el futuro, en los próximos meses o incluso algún año que otro, vaya a buscar precios del 4.23 que pueden estar rondando entre los 275 pues, dólares por acción, 250, 275 dólares por acción. Es decir, ahora mismo mi confirmación de entrada será cuando el precio se consolide por encima de los 25 dólares por acción, ahí entraré con todo y pues mi objetivo es aguantar la acción hasta el 4.23, que es más o menos entre 250 o 300 dólares por acción. Evidentemente esto no se va a hacer en un par de meses, tardarán, pues no sé, medio año, incluso a lo mejor algún año que otro, pero pues y estamos viendo que los rendimientos pueden ser, el retorno de la inversión puede ser muy, pero que muy alto. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hoy quería transmitiros, es simplemente pues este patrón que se da pues muy a menudo, ¿no? Que es simplemente el concepto de primera vela, esperar a que la primera vela, la primera zona de resistencia se rompa con un momento alcista, esperar el retroceso, incorporarnos en el retroceso e ir a buscar la segunda extensión, porque el mercado siempre hace primera extensión, segunda extensión y luego ya viene la gran corrección. ¿De acuerdo? Además de eso, si os fijáis ahora mismo en este gráfico, os he puesto esta línea amarilla, ¿vale? Del precio de 13,1, que es donde frenó aquí el precio. Si os dais cuenta aquí, ¿vale? Aquí el precio frenó justo en esta zona de aquí. A raíz de ahí volvió a frenar y ya me hizo la ruptura de la estructura de mercado. Y además de eso tenemos aquí un aumento del volumen. En esta zona de aquí, el dinero inteligente, los fondos de inversión, los grandes inversores están acumulando, están haciendo compras institucionales, ¿vale? Están parando el precio porque quizás sea pues, la zona atractiva para los inversores a nivel de precio. Además de eso, pues NIO
presentó resultados positivos el último trimestre. Estamos aquí. Y nos tenemos que andar con mucho ojo porque el día 7 de septiembre del 2022 NIO va a reportar pues, los resultados financieros del trimestre, ¿no? Entonces, si son positivos, tal cual lo esperan los inversores, pues podría ser el impulsor de que NIO pues, rompiera esta zona, se consolidase por encima de los 25 y a raíz de ahí pues vaya a buscar el 4.23, es decir, precios de entre $200 y $300 por acción en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, pues poco más. Esto es lo que quería mostraros a día de hoy. Yo particularmente y personalmente voy a participar. Cuando se cumpla la ruptura de la estructura de mercado es cuando yo entraré a mercado y si esto se cumple pues tendremos grandes retornos en el futuro, ¿de acuerdo? Pues poco más, compañeros, echarle un vistacillo todo esto en vuestro ordenador tranquilamente. Si tenéis alguna duda, no dudéis en dejármela abajo en los comentarios y yo pues leo todos los comentarios, os contestaré a todo, ¿de acuerdo? Pues nada, pues poco más, espero que os haya gustado y os haya ayudado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.